¿Qué tal a todos? Muy buen día. Les vamos a hablar de la clase 1, Perspectivas y tendencias en los estudios de comunicación y cultura organizacional. Para comenzar con esto, debemos saber qué es la cultura organizacional. Bueno, pues la cultura organizacional es una subdisciplina de la organización. Esta nos va a ofrecer soluciones a los problemas que se presenten durante el proceso comunicativo. Además, es un conjunto de valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que sirven de guía para los miembros de una organización. Para fines de nuestra clase, existen tres enfoques para el estudio de la cultura organizacional: el enfoque empírico-analista, el enfoque crítico y el enfoque interpretativo. Nuestro primer enfoque, el empírico-analítico, se basa en teorías funcionalistas. Estas principalmente se centran en un aspecto concreto de la comunicación, que es la transmisión del mensaje, y nuestros exponentes más importantes fueron Shannon y Weber. En segundo lugar, tenemos al enfoque crítico. Este enfoque centra el estudio de la comunicación organizacional en prácticas que puedan estar distorsionadas para servir a los intereses de personas que tienen el poder, y se va a enfocar en tres corrientes: en la Escuela de Frankfurt, en la economía política crítica y en los estudios culturales. De estos, el más importante, la Escuela de Frankfurt, que se limita a tres aspectos. 1. La industria de la cultura con mecanismos simbólicos para imponer determinadas representaciones. 2. La pseudocultura con la estandarización del lenguaje que cierra el universo comunicativo sin la posibilidad de analizar elementos críticos. Y 3. La unidimensionalidad, que la unidimensionalidad nos hace referencia al conjunto de políticas, éticas, económicas de bienestar material y de hábitos cotidianos de la sociedad industrializada y totalizadora va a tener imperativamente. Para entender mejor lo anterior, les sugerimos escuchen este video que nos habla de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y las teorías de la comunicación. Y finalmente tenemos nuestro enfoque o teoría interpretativa. En ella enfatizamos el papel de la construcción simbólica como el enfoque interpretativo simbólico. Su objetivo de estudio es la comunicación interpersonal. Aquí resalta la Escuela de Palo Alto, quien rompe con la idea de que la comunicación es solo la transmisión de mensajes de un sujeto a otro, sino que además consideran la comunicación como un proceso creativo, con múltiples mensajes, entre los cuales tenemos gestos, palabras y espacio. La cultura es una de las categorías de análisis más importante en los estudios sobre comunicación organizacional. Por ello, existen varias alternativas teóricas que nos sustentan lo anterior, pero vamos a hablar de tres principales. Tenemos la teoría o alternativa de Shane de 1985, que nos habla de tres niveles de análisis, la teoría de Morgan en 2002 sobre las metáforas de la organización y finalmente la teoría de García en 2006, que nos habla del paradigma emergente. Shane es el primero que hace una aportación al concepto de cultura organizacional, que se entiende como el patrón de supuestos básicos que un grupo determinado aprende y comparte con el fin de resolver problemas de adaptación externa e integración interna, pero su interés personal se centraba en la relación de la cultura y el liderazgo empresarial. Además, divide los elementos de la cultura en tres niveles: artefactos, valores adoptados y presunciones subyacentes básicas o supuestos básicos. Dentro de los artefactos, que es la cúspide de la pirámide, tenemos a los procesos y estructuras visibles. Dentro de los valores adoptados tenemos tanto estrategias como metas y filosofías, quienes constituyen las justificaciones que adoptan una empresa. Y en la base de nuestra pirámide tenemos a los supuestos básicos, que lo constituyen las creencias, percepciones, pensamientos y sentimientos inconscientes que se dan por sentado. Por otro lado, Morgan pone énfasis en la perspectiva crítica e interpretativa. Empleó las metáforas para indicar aquellos elementos que permiten entender a otros.
resalta que la organización descansa en sistemas de significados compartidos y en esquemas interpretativos que crean y recrean significados. Aquí, la organización es vista de diversas formas, como una máquina, como un sistema viviente, como un cerebro, como una cultura, como un sistema político, una prisión física, un flujo y como un instrumento de dominación. Plantea 4 paradigmas que reflejan diferentes pensamientos con diferentes abordajes y perspectivas. El primero, humanista radical; el segundo, estructuralista radical; el tercero, interpretativo; y el cuarto, funcionalista. Y finalmente tenemos a García, quien dice que estudiar la cultura debe hacerse desde diversas áreas del conocimiento. Considera que la cultura debe estudiarse a partir del paradigma emergente que toma como referencia diferentes perspectivas, tales como la antropología cognitiva, la antropología simbólica, el socioconstructivismo y la teoría crítica. Él define la cultura organizacional como un conjunto de creencias y significados que han sido naturalizados por los miembros de la organización, los cuales se convierten en el horizonte simbólico de interpretación y orientadores de conductas prácticas. Con esto terminamos esta parte de la clase número 1. Muchas gracias.